No me hiciste feliz, y ahora no tengo la obligación de ser un buen hijo. Las palabras de Mateo, claras y cortantes, perforaron el silencio del salón de actos del Palacio de Congresos de Granada, dirigidas no al micrófono, sino al parecer al aire mismo alrededor de Ricardo. Ricardo, de pie junto a una columna de mármol labrado, sintió un golpe físico, como si todo el aire le hubiera sido arrancado de los pulmones. Él, el hombre que una vez acunó a ese niño en sus brazos, le cantó nanas, le enseñó a atarse los cordones, ahora no era nadie, simplemente un fantasma en una sala abarrotada, donde su hijo, el brillante arquitecto Mateo, acababa de recibir un prestigioso premio regional. Mateo permanecía bajo los focos, con una sonrisa triunfal en el rostro. Su mirada se deslizó por la multitud que aplaudía, ignorando por completo a Ricardo. Su sonrisa se endureció, un cambio apenas perceptible que solo un padre podría notar. La presentadora, una mujer con una voz pulcra como el cristal, acababa de preguntar a Mateo sobre su trayectoria, su inspiración, su familia, mi camino. Comenzó Mateo. Su voz sonaba segura y pulida. Fue pavimentado exclusivamente por mi propio esfuerzo y ambición. No heredé nada, salvo quizás un par de herramientas viejas y conceptos de vida anticuados. Me abrí paso yo mismo, paso a paso. Ricardo sintió un escalofrío de terror recorrerle la espalda. Se aferró a la columna, sus nudillos blanquearon. Algunos, continuó Mateo, y su mirada se posó un instante en Ricardo, tan fría y distante que fue peor que una ofensa directa. Creen que la familia es un cimiento. Pero a veces el cimiento resulta ser inestable y hay que construirlo todo desde cero. Solo. Un murmullo recorrió la multitud. Ricardo sintió cómo su rostro se encendía, una sensación ardiente que no tenía nada que ver con la vergüenza, sino con una repentina y profunda punzada de dolor. Deseó desaparecer, disolverse en el mármol. Vio cómo Mateo se giraba, dándole la espalda, de la misma manera que le había dado la espalda a su pasado compartido, a su vínculo. Las palabras, aunque no pronunciadas directamente para él, resonaron en el alma de Ricardo como una campana fúnebre. Ricardo retrocedió, lejos de la luz, lejos de los aplausos que ahora sonaban como un rugido burlón. Necesitaba aire, espacio, cualquier cosa que no fuera la asfixiante presencia del desprecio de su hijo. Se abrió paso entre las caras perplejas. La suya era una máscara de asombro e incredulidad, y huyó de la sala, dejando atrás el brillante triunfo y los fragmentos rotos de su corazón. Ricardo se encontró deambulando por las estrechas y sinuosas calles del Albaicín, el antiguo barrio morisco de Granada. El familiar aroma a jazmín y azahar, normalmente reconfortante, ahora le parecía una cruel burla. Caminaba sin rumbo, las palabras resonando en su cabeza. No me hiciste feliz, y ahora no tengo la obligación de ser un buen hijo. ¿Cómo pudo Mateo decir eso? ¿Cómo pudo olvidar? Ricardo cerró los ojos, y los años retrocedieron. Vio a un pequeño y travieso Mateo. Sus ojos brillaban de curiosidad, agarrando fuertemente la mano callosa de Ricardo mientras caminaban por las bulliciosas calles. Se vio a sí mismo, un joven viudo, apenas de 30 años, con un recién nacido y el corazón lleno de dolor. La madre de Mateo, Isabela, había muerto en el parto, dejando a Ricardo con una herida que nunca sanaría y una enorme responsabilidad. Recordaba las noches interminables, meciendo a Mateo, cantándole nanas desafinadas,
sus propias lágrimas mezclándose con el llanto del bebé. Recordaba los sacrificios, la venta de su pequeña parcela de tierra heredada para pagar la escuela privada de Mateo, el trabajo en 2 turnos en la construcción, y luego regresar a casa para cocinar, limpiar y ayudar con los deberes, incluso cuando su cuerpo le gritaba de cansancio. Renunció a sus sueños de expandir su taller de carpintería, de encontrar un nuevo amor, de cualquier cosa que no beneficiara directamente a Mateo. «Quería que tuvieras todo lo que yo no tuve, hijo», susurró Ricardo al vacío, su voz ronca por las lágrimas no derramadas. «Quería que no conocieras la necesidad, que pudieras elegir tu propio camino y no estar atado al trabajo físico duro». Mateo era un niño brillante, aprendía rápido, era ambicioso. Ricardo fomentó esas ambiciones, celebrando cada buena nota, cada logro. Recordaba la emoción de Mateo cuando fue aceptado en la prestigiosa Universidad de Arquitectura de Madrid. Ricardo hipotecó por segunda vez su pequeña casa. Trabajó cada hora disponible, enviándole cada céntimo libre. Él vivía de pan y aceitunas, mientras Mateo vivía en un decente apartamento de estudiantes, rodeado de libros y oportunidades. Recordaba las llamadas telefónicas, cada vez más escasas, cada vez más formales. La voz de Mateo, una vez cálida y llena de entusiasmo juvenil, se volvió distante, con un ligero matiz de impaciencia. «Papá, estoy muy ocupado. Tengo muchos proyectos». Y luego, las visitas. Mateo llegaba a casa, impecablemente vestido, su coche reluciente. Miraba su pequeña y modesta casa, las manos callosas de Ricardo, con una expresión que no era exactamente lástima, sino algo parecido al desprecio. Hablaba de sus grandes proyectos, sus influyentes clientes, sus viajes, sin preguntar nunca por el día de Ricardo, sin escuchar realmente cuando Ricardo intentaba compartir una pequeña alegría o una preocupación. «No lo entiendes, papá», dijo Mateo una vez, cuando Ricardo intentó darle un consejo de vida basado en su experiencia. «El mundo ha cambiado. Tus métodos están obsoletos. Yo construyo rascacielos y tú sigues arreglando sillas». Las palabras dolieron entonces, pero Ricardo las atribuyó a la arrogancia juvenil, un subproducto del éxito de Mateo. Creía que, en el fondo, Mateo lo sabía. Mateo lo valoraba. Ahora sabía que estaba equivocado. Mateo realmente creía que no le debía nada. Ricardo se encontró en la Plaza Larga, una pequeña y animada plaza. Se sentó en un banco gastado, observando a los niños jugar. Sus risas contrastaban bruscamente con el vacío dentro de él. Elena, la mujer que regentaba la pequeña panadería de la esquina, lo vio. Era un alma bondadosa, su rostro surcado por la sabiduría de los años y una calidez constante en sus ojos. «¿Ricardo? ¿Qué te pasa? Estás blanco como la cal», dijo ella, acercándose a él, su voz suave y preocupada. Ricardo solo pudo negar con la cabeza, incapaz de hablar. El nudo en su garganta era demasiado grande. Elena se sentó a su lado sin presionar, simplemente ofreciendo su tranquila presencia. Conocía a Ricardo e Isabela desde la adolescencia. Había visto crecer a Mateo. Sabía los sacrificios que Ricardo había hecho. Mateo recibió su premio. Finalmente logró decir Ricardo, su voz apenas audible. Elena asintió. «Lo escuché. Todos estamos orgullosos de él. Es tan talentoso. Él dijo». Ricardo se detuvo, incapaz de repetir las palabras. «Dijo que no lo hice feliz y que no me debe nada». Elena jadeó.
Su mano se posó en su antebrazo. Ricardo, ¿cómo pudo? Le diste todo. No lo sé, Elena. Simplemente no lo sé. La voz de Ricardo tembló. Siempre pensé que hacía lo correcto, que le daba lo mejor. Pero, al parecer, me equivoqué. No, Ricardo, dijo Elena con firmeza. No te equivocaste. Fuiste el mejor padre que pudiste ser. Él es quien se equivocó. Es su orgullo lo que lo cegó. Sus palabras fueron un pequeño bálsamo, pero la herida era demasiado profunda para sanar rápidamente. Ricardo permaneció allí mucho tiempo. El sol se ponía sobre la Alhambra, proyectando largas sombras sobre la plaza. Sentía un cansancio profundo, una sensación de pérdida que iba más allá de las palabras. Su hijo, su única familia, se había convertido en un extraño. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Ricardo continuó con su vida tranquila. Seguía trabajando en su pequeño taller de carpintería, creando muebles hermosos y duraderos, restaurando con amor piezas antiguas. El incidente con Mateo había dejado un dolor constante en su pecho, un vacío donde una vez residieron el orgullo y la esperanza. Ya no seguía la carrera de Mateo, ni leía artículos sobre sus últimos triunfos. Era demasiado doloroso. Una fría mañana de otoño, mientras Ricardo caminaba por las estrechas calles cerca de la universidad, vio a una joven sentada en un muro bajo de piedra, dibujando furiosamente en un cuaderno desgastado. Su ropa era sencilla, su cabello una salvaje maraña de rizos oscuros, y su rostro, aunque manchado de carboncillo, brillaba con una intensa pasión. Parecía cansada, casi agotada, pero sus ojos, al encontrarse con los suyos por un instante, albergaban una chispa de desafío y creatividad. Era Sofía, una estudiante de bellas artes, como supo más tarde. Ya la había visto antes por el barrio, siempre dibujando, siempre observando. Hoy, sin embargo, algo era diferente. De repente, arrugó su boceto, y un suspiro de frustración escapó de sus labios. Ricardo, normalmente reservado, sintió una punzada de empatía. Recordó las primeras dificultades de Mateo, los momentos de desánimo antes de los avances. Se acercó a ella con cautela. «Perdone, señorita», dijo, su voz suave. «No pude evitar notar su trabajo. Tiene mucho talento». Sofía levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron de asombro. «Gracias, señor», respondió. Su voz era grave y un poco ronca. «Pero hoy no sale nada. Intento atrapar la luz, pero todo se me escapa». «La luz siempre se escapa». Ricardo sonrió, revelando las arrugas alrededor de sus ojos. «Pero a veces, para atraparla, solo tienes que cambiar el ángulo, o esperar a que ella te encuentre a ti». Comenzaron a hablar. Sofía le contó sus sueños, lo difícil que le resultaba. Venía de un pequeño pueblo de Andalucía. Sus padres apenas llegaban a fin de mes. Vivía en una habitación diminuta. Trabajaba por las noches en una cafetería para pagar sus estudios y materiales. Sus pinceles estaban gastados. Sus pinturas se estaban acabando. Ricardo escuchó con un dolor familiar en el corazón. Era el dolor del potencial sofocado por las dificultades. Un dolor que él conocía demasiado bien de su propia juventud. Pensó en Mateo, quien nunca tuvo que preocuparse por tales cosas. «Tengo un viejo taller que no uso», dijo Ricardo espontáneamente, casi sin pensarlo. «Está simplemente vacío. Tiene mucha luz y es bastante espacioso. Si quiere, podría usarlo para su trabajo. No necesita pagar. Solo que vuelva a la vida». Sofía lo miró con incredulidad.
Luego, con una inmensa gratitud: Señor, yo no sé qué decir. Sería increíble. Entonces, considérelo un regalo de un viejo carpintero que cree en el arte. Ricardo sonrió, y así, Sofía comenzó a trabajar en el taller de Ricardo. Trajo consigo el olor a aguarrás y pintura fresca, los sonidos de los pinceles raspando y los suspiros silenciosos de inspiración. Ricardo a menudo la visitaba, le traía café caliente. A veces simplemente se sentaba y observaba cómo sus manos hacían maravillas en el lienzo. Vio en ella la misma pasión, la misma sed de vida que una vez había visto en el joven Mateo. Pero en Sofía no había ni una pizca de la arrogancia que ahora definía a su hijo. Era agradecida, humilde y llena de una alegría genuina con cada nueva pincelada. Ricardo la ayudó no solo con el taller. Compartió sus escasos ahorros, le compró pinceles nuevos, lienzos. Escuchó sus historias sobre exposiciones, sobre nuevas ideas, sobre decepciones. Se convirtió para ella no solo en un casero, sino en un mentor, un amigo, casi un padre. Y en esta nueva e inesperada paternidad, Ricardo encontró consuelo, curación de la herida infligida por Mateo. Comprendió que su capacidad para dar, cuidar y apoyar no había desaparecido, incluso si uno de sus hijos la había rechazado. Sofía, por su parte, rápidamente comprendió que Ricardo era un hombre de una bondad y una fuerza de espíritu extraordinarias. Vio su tristeza, pero nunca le oyó una palabra de queja o amargura hacia Mateo. Se enteró de sus sacrificios, de cómo lo había dado todo para que su hijo pudiera alcanzar el éxito. Y ella, la joven artista, comenzó a ver en Ricardo no solo a un viejo carpintero, sino a la encarnación viva del amor verdadero y desinteresado. Los meses se convirtieron en un año. El talento de Sofía floreció. Su arte, crudo y emotivo, comenzó a llamar la atención. Tenía una forma única de capturar la esencia de Granada. La luz, las sombras, los rincones ocultos y la tranquila dignidad de sus habitantes. Sus obras estaban profundamente inspiradas en las historias que Ricardo compartía, en su tranquila fuerza, en el dolor no expresado que ella sentía en él. Un día, Sofía se acercó a Ricardo. Sus ojos brillaban de emoción. «Señor Ricardo, tengo noticias increíbles. Mi obra ha sido seleccionada para una gran exposición en el Centro Cultural Memoria de Andalucía. Es mi primera exposición individual y quiero dedicársela a alguien muy especial». El corazón de Ricardo se llenó de alegría por ella. «Eso es maravilloso, Sofía. Estoy tan orgulloso de ti». «Pero eso no es todo», continuó Sofía. Su voz se volvió seria. «Quiero que venga, y quiero que sepa que sin usted nada de esto habría sido posible. No solo me dio un lugar para trabajar, me dio fe en mí misma cuando no la tenía. Me mostró lo que es la verdadera bondad». La exposición fue un evento grandioso. El Centro Cultural bullía con críticos de arte, coleccionistas y público curioso. Las pinturas de Sofía, vibrantes y llenas de alma, llenaban el espacio. Una serie en particular, titulada Las manos que construyen, mostraba una serie de retratos de personas trabajadoras. Un panadero, un músico callejero, un pescador y finalmente un carpintero, sus manos nudosas y fuertes, sosteniendo un trozo de madera con reverencia. Los ojos del carpintero, aunque llenos de una tristeza silenciosa, también brillaban con una luz inextinguible. Era, sin lugar a dudas, Ricardo,
vestido con su traje ligeramente remendado pero limpio. Estaba de pie en un rincón, sintiendo una mezcla de orgullo e incomodidad. Vio sus propias manos, inmortalizadas en el lienzo. Vio la historia de su vida contada a través de las pinceladas de Sofía. Escuchó a la gente susurrar. ¡Qué profundidad! ¡Cuánta alma en estas obras! ¿Quién es este carpintero? Parece tan auténtico. Entonces una voz familiar y cortante atravesó el murmullo de las conversaciones. Interesante, muy interesante. Ricardo se quedó inmóvil. Conocía esa voz. Se giró lentamente, y allí, a pocos metros de él, impecablemente vestido, como siempre, estaba Mateo. Estaba con un grupo de personas influyentes. Su expresión era profesional y evaluadora. Mateo era una figura destacada en la vida cultural de la ciudad, y su presencia allí no era sorprendente. Mateo miraba la serie Las manos que construyen. Su mirada se detuvo en el retrato del carpintero. Ricardo lo observó, su corazón latía con fuerza. ¿Lo reconocería Mateo? Vería los años de sacrificio, el amor, el dolor en esas manos pintadas. Sofía, al ver a Mateo, se acercó a él, sin darse cuenta de la conexión. Señor, me alegro mucho de que haya venido. ¿Qué le parecen mis obras? Mateo se volvió hacia ella, con una sonrisa cortés y profesional en el rostro. Señorita Sofía, sus obras son asombrosas. Especialmente esta serie. Tiene una sinceridad extraordinaria. Este carpintero me resulta tan familiar. ¿Quién es? Los ojos de Sofía brillaron. Es mi mentor, el señor Ricardo. Me dio un taller cuando no tenía nada. Creyó en mí. Él es como un padre para mí. Miró a Ricardo con una sonrisa cálida y cariñosa en el rostro. La sonrisa profesional de Mateo vaciló. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, se encontraron con los de Ricardo. En ese momento, la fachada cuidadosamente construida de indiferencia se derrumbó. Vio no solo a su padre, el hombre al que había rechazado públicamente, sino a un hombre cuyas manos ahora eran celebradas, cuya tranquila fuerza era admirada, cuya bondad había cambiado la vida de una joven. Vio la verdad en las palabras de Sofía. Es como un padre para mí. El contraste era sorprendente. Mateo, rodeado de su éxito superficial, de repente sintió un profundo vacío. Ricardo, de pie en silencio en un rincón, estaba rodeado por la calidez de un aprecio genuino, el amor de una alumna agradecida y el reconocimiento silencioso de su verdadero valor. La mirada de Mateo bajó a las manos pintadas del carpintero, luego a las manos reales de Ricardo, cruzadas libremente ante él. Recordó esas manos fuertes y tiernas que le enseñaron a andar en bicicleta, que arreglaron sus juguetes rotos, que secaron sus lágrimas. Recordó los callos, las cicatrices, las marcas de una vida llena de trabajo duro, todo por él. Una ola de algo parecido a la vergüenza, caliente y amarga, invadió a Mateo. Vio el respeto en los ojos de la gente alrededor de Ricardo, el afecto genuino en la voz de Sofía. Escuchó fragmentos de conversaciones. ¡Qué hombre tan noble, este señor Ricardo! Crió a un hijo así, y él... Algunas personas simplemente no valoran lo que tienen. Mateo sintió un escalofrío. Su mundo cuidadosamente construido, basado en la premisa de su éxito hecho a sí mismo, y la supuesta inferioridad de su padre, de repente, pareció frágil, vacío. Buscó la felicidad en los elogios y la riqueza, pero aquí, en esta galería, rodeado de la tranquila dignidad de su padre,
y el amor sincero que inspiraba, Mateo sintió una profunda sensación de pérdida. Había desechado algo invaluable, algo que ahora veía reflejado en los ojos de extraños que admiraban a su padre. Observó cómo Ricardo, ahora hablando con una pareja mayor, sonreía suavemente. Ricardo parecía contento, en paz, a pesar del dolor que Mateo sabía que le había causado. Parecía feliz. Y Mateo se dio cuenta, con una sensación de náusea en el estómago, que él, Mateo, con todos sus logros, no solo no había logrado hacer feliz a su padre, sino que tampoco había logrado encontrar la felicidad para sí mismo. Su arrogancia le había construido una jaula dorada de soledad. Mateo quiso hablar, acortar la distancia, decir algo, lo que fuera. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. El abismo que había creado era demasiado amplio, demasiado profundo. Sintió un deseo desesperado de huir, de escapar de la incómoda verdad que lo miraba a la cara. Pero no podía moverse. Estaba anclado al lugar, un observador silencioso de su propio y profundo error. La exposición continuó, una brillante celebración del arte y del heroísmo silencioso. Ricardo, rodeado de nuevos admiradores y de una radiante Sofía, sintió una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. No había buscado este reconocimiento, pero le había llegado como una lluvia suave y muy necesaria. Miró a Sofía, su rostro brillaba con el éxito y una sonrisa tranquila se dibujó en sus labios. La había ayudado a construir sus sueños, y al hacerlo, había recuperado una parte de sí mismo. Mateo observaba desde la distancia, una sombra en la sala luminosa. Vio a su padre no como el hombre mayor y humilde que había rechazado, sino como una figura de tranquila fuerza y profunda bondad. Vio el respeto genuino en los ojos de los demás, un respeto que él, a pesar de todos sus logros, nunca había ganado verdaderamente. Su pecho se oprimió, una extraña mezcla de envidia y un arrepentimiento incipiente y doloroso. Había construido su imperio sobre las ruinas del amor de su padre, y ahora, por primera vez, veía el verdadero costo. Recordó las palabras que había pronunciado, palabras crueles y despectivas que habían abierto un agujero en el corazón de su padre. No me hiciste feliz, y ahora no tengo la obligación de ser un buen hijo. Qué vacías sonaban ahora, qué completamente falsas. Su padre le había dado todo, incluida la libertad de elegir su propio camino, incluso si ese camino lo alejaba de la gratitud y el amor. Fue Mateo quien no pudo encontrar la felicidad, no su padre. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Mateo respiró hondo. Una decisión se formó en su mente. No sabía qué diría, ni si su padre lo escucharía. El camino de regreso era largo e incierto, pavimentado por su propio orgullo y el dolor de su padre. Pero por primera vez en muchos años, Mateo sintió un atisbo de algo más que ambición o desprecio. Era una esperanza frágil y aterradora. Un deseo de reparar lo que había roto. Observó cómo Ricardo abrazaba a Sofía, un gesto tierno y paternal. Los ojos de Ricardo, aunque aún conservaban un rastro de tristeza pasada, ahora brillaban con una alegría tranquila. No estaba solo, era amado. Y Mateo, de pie en la sombra, sintió todo el peso de su soledad. Dio un paso tentativo hacia adelante, luego otro. La distancia parecía inmensa, pero por primera vez estaba dispuesto a intentar cruzarla. La historia de la tranquila fuerza de Ricardo apenas comenzaba a desarrollarse, y el propio viaje de Mateo, de la arrogancia a la humildad, apenas estaba empezando. El futuro no estaba escrito, pero por primera vez, en el aire de la noche granadina,
flotaba un débil susurro de posibilidad.